Hola comanacos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a realizar una comparativa entre dos productos de sobras conocidos por muchos de vosotros y que aplicáis en los acuarios marinos para reducir nutrientes. Por un lado el Nopox de Red Sea y por el otro el NP Out de Septa. Son productos, como he comentado, orientados a reducir nutrientes en la columna de agua, es decir, los nitratos y fosfatos, y evitar que nos aparezcan las indeseables algas. Estos productos aportan carbono para alimentar a las bacterias. El carbono es el 15º elemento más abundante en la Tierra. Los océanos contienen una cantidad muy grande de carbono disuelto que se intercambia rápidamente en la atmósfera. No vamos a profundizar en dicho tema, ya existen vídeos de otros compañeros muy completos sobre el carbono. Solo conocer que el carbono, tal como os he comentado, aportará en nuestro acuario marino un aumento en la población de bacterias y que ayudará sobre todo a un equilibrio entre las zooxantelas, que son las algas simbióticas que conviven con el coral, y el propio coral, y que repercutirá en una mejora de la coloración. Es muy importante pues tener muy en cuenta que para poder suministrar estos productos debemos tener unos niveles suficientes de fosfatos y nitratos, ya que de lo contrario podemos agravar la situación apareciendo en escena la ciano y más algas. Con lo que es esencial el realizar test de forma habitual al menos una vez a la semana. También deberemos ser muy cautelosos a la hora de aplicar estos productos porque una sobrepoblación de bacterias puede acarrear la muerte de algunos seres vivos de nuestro acuario. Os dejo un enlace de mi experiencia con el Nopox en el acuario de caballitos. Vamos a desgranar pues diferentes puntos en la calidad de estos dos productos para ver cuál de ellos es mejor. Ambos productos vienen en su correspondiente caja, en el que tenemos la versión de 500 ml de Red Sea, en el que en un lateral de la caja nos resume en 3 idiomas en el que se distribuye el español las ventajas del uso del producto, la dosificación a utilizar por cada 100 litros y la efectividad, que será de 24 horas. Nos indica que contiene metanol y que no especifica ningún componente más. En cambio, Septa NP Out, en mi caso tengo la versión de 1000 ml, viene en una caja más sobria, explicando de forma muy resumida las ventajas del producto en 5 idiomas, incluido el español, de donde es el fabricante. En este caso especifica algo más la composición del producto, indicando que lleva alcoholes, es decir, metanol, además de glucosa y ácido acético. En este caso, punto a favor para Red Sea. El único que lleva manual es el fabricante Red Sea, muy completo, incluido el español, donde nos explica en detalle todo lo referente al control de nitrato y fosfato, la importancia de las algas simbióticas que conviven en el coral, es decir, las zooxantelas, y el equilibrio importante que se debe respetar para tener unos corales perfectos con gran colorido. También nos indica los niveles óptimos de nitrato y fosfato según el tipo de acuario que mantengamos. De nuevo, Red Sea se lleva el gato al agua en este aspecto. Red Sea viene en un envase de color negro, adaptado ya para colocar en la tapa superior el tubo para las dosificadoras automáticas, algo de muy agradecer. También incluye un pequeño vaso de dosificación muy completo con 2 separaciones para diferentes dosificaciones. En la propia botella incluye las dosificaciones necesarias por cada 100 litros dependiendo del nitrato y fosfato que tengamos. Septa, en cambio, sigue utilizando su color blanco como en todos sus productos, continuando con su sobriedad, incluyendo el mismo texto resumido que podíamos encontrar en la caja exterior. Dispone de un código QR para obtener más información, en el que, curiosamente, no tiene ningún contenido, ya que nos informa de un error 404, página no encontrada. Y también nos incluye un vaso dosificador de hasta 30 ml. En este aspecto, de nuevo, vuelve a ser caballo ganador Red Sea.
Red Sea especifica entre 1 y 2 mililitros por cada 100 litros, en cambio Septa entre 1 y 4 mililitros por cada 100 litros. A efectos prácticos de las pruebas realizadas una temporada con Red Sea y posteriormente con Septa, es que para mantener los mismos parámetros en mi acuario con Zoom con un total de 300 litros, con Red Sea necesité 4 mililitros diarios, en cambio con Septa 3 mililitros del producto, con lo que es más efectivo en la bajada de nitratos y fosfatos Septa que Red Sea, por lo que en este apartado Septa se lleva un punto. El bote de Red Sea suele rondar los 25 euros los 500 mililitros, en cambio 1000 mililitros de Septa nos cuesta 21 euros, con lo que además de mayor efectividad tenemos mucha más cantidad a mejor precio. También disponemos de la versión de 500 mililitros de Septa que baja a 15 euros, pero lógicamente sale mucho más rentable el envase de 1000 mililitros. En este punto Septa sale ganando. Bien, llegamos al final de esta comparativa. Si bien por puntuación general Red Sea se gana por un punto más por calidad de presentación y envase del producto, hay que tener en cuenta de que hablamos de un fabricante con mucha más experiencia que Septa, pero en cambio este último nos sorprende con su eficacia y mejor cantidad-precio. Cabe recalcar que esta comparativa está hecha sin ningún motivo de publicidad, no he tenido contacto con ninguno de los fabricantes y simplemente este versus está realizado para que vosotros podáis finalmente sopesar los pros y los contras de cada uno y decidir. Si os ha gustado este tipo de vídeos de comparativa de productos, darle un like que me anima mucho a seguir realizando contenido para vosotros. Y si no estáis suscritos no os cuesta nada darle al botoncito y activar la campanita para que YouTube os avise cuando subo un nuevo contenido. Espero que os haya sido de utilidad, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.